gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Radicalidad de la vida cristiana y la historia de nuestra fe cristiana, de nuestra fe católica, nos ha mostrado hombres radicales, hombres que siguieron la radicalidad de vida y de doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y una radicalidad que transformó su vida y transformó sus familias y transformó los lugares en los que ellos vivían. Entonces, incluso vamos a ver cómo es que a medida que el pueblo cristiano va creciendo, ¿no?, va conquistando al más poderoso de los imperios, que fue el Imperio Romano. Y así se convirtió todo este imperio que persiguió a la iglesia de Cristo, a la iglesia católica, ¿no? Y se convirtió, y luego toda la Europa se hizo cristiana. Y me encanta también este hombre, San Juan el Bautista, una radicalidad de vida en su forma de ser, en su forma de predicar, ¿no?, en su forma de vivir la vida, una vida consagrada a Dios, una vida para servir a Dios y servir al prójimo, para salvar almas, salvar a la humanidad. Entonces, y así como él, también siguieron el ejemplo de Cristo muchos otros hombres y mujeres a lo largo de los 20 siglos de la vida de la iglesia, ¿no? Ahí vamos a tener siglo I, los apóstoles, algunos de sus discípulos, siglo II, los grandes mártires de la iglesia, obispos, ¿no?, sacerdotes, laicos, que dieron su vida. Y así, a lo largo de los 20 siglos tenemos mártires. Y Japón, por ejemplo, también tiene sus mártires, ¿no? Siglo XVI. Y muchos hombres arriesgaron sus vidas, salieron de sus países, como por ejemplo San Francisco de Sales, ¿no?, que se fue de Europa, se fue hacia el continente asiático, hacia Japón y hacia China, donde murió, para evangelizar el mundo. Y así también salieron hoy, ya para el descubrimiento de América, vinieron acá, por ejemplo, a Perú, a México, Canadá, Estados Unidos, etcétera, Brasil, ¿no?, y evangelizaron todo el continente americano. Franciscanos, jesuitas, de diferentes congregaciones, vinieron a evangelizar, ¿no? Ardían sus corazones por el evangelio. Entonces, hermanitos, hoy día quiero compartirles este texto precioso del evangelio, ¿no?, al que nos invita a tener este ardor por el evangelio. Evangelio según San Lucas, gloria a ti, Señor. Está tomado del capítulo 3, versículos 15 al 22. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Todo el pueblo se hacía bautizar y también fue bautizado Jesús. Y mientras estaba orando, se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Se oyó entonces una voz en el cielo: tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, aquí notamos, ¿no?, que había una gran expectativa si era Juan el Bautista el Mesías, el ungido, el Cristo. Él va a decir que no, que va a venir otro, ¿no?, que nos va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces, pero hoy encontramos una situación tanto generalizada, difícil, ciertamente, pues que muchos católicos no quieren asumir esta radicalidad del bautismo, esta radicalidad de vida a la que nos llama el bautismo. No, Jesús nos va a decir:
He venido a traer fuego a la tierra. Miren lo que nos dice acá Lucas capítulo 12, versículo 49 al 51. He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo, pero también he de recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que no se haya cumplido. ¿Creen ustedes que he venido para establecer la paz en la tierra? Les digo que no. Más bien he venido a traer división. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. He venido a traer fuego a la tierra. Fuego, bautismo, división. Es que eso es lo que es un cristiano, ¿no? Hace arder sus ambientes donde están, ¿no? Su familia, su lugar de su trabajo, en la empresa, en su barrio, en el equipo deportivo, donde sea. Es un cristiano transformador del mundo. ¿Por qué? Porque va a transmitir el mensaje del Evangelio, los valores morales del Evangelio. ¿No? No matar, no robar, no cometer adulterio, ¿no? Y no solamente eso, sino vivir en castidad, vivir en santidad todos los días de nuestra vida, ¿no? Sí, santidad. A veces, pues, oímos decir a muchos laicos, ¿no? Yo no soy santo, dice, yo no soy santo. No, eso es lo más errado que se puede decir. Recuerden que uno no se salvará sin santidad, que es lo que nos dice la carta de los Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Sin santidad nadie podrá, ¿no?, salvarse. Estamos llamados por este mensaje del Evangelio a transformar nuestro mundo. Hoy el cristianismo está en un grave retroceso, no solamente por las ideologías que van apareciendo en el mundo, sino porque el católico no conoce su fe y si no la conoce, no la va a vivir. Y tenemos que transmitirles que esta fe preciosa conlleva así sacrificios. Por eso es que Cristo nos dice, no he venido a traer la paz, sino división. ¿Por qué? Porque pues en una familia dos estarán en oposición a tres, el padre contra el hijo contra el padre. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque el Evangelio, su mensaje es la verdad, y a la gente a veces no le gusta que le digan la verdad. A la gente quiere vivir en estos placeres que da el mundo, y cuando el cristiano vive realmente su fe, es una luz en el mundo que a las tinieblas, a los que están en pecado, les molesta, ¿no? Entonces, por el bautismo, estamos llamados a vivir el Evangelio en santidad y transformar nuestro mundo, aunque traiga división, aunque nos cueste. ¿O qué queremos? ¿El aplauso del mundo o ganarnos el cielo? Si ganarnos el cielo implica martirio, yo lo quiero, ¿no? Es difícil. Ahora, nuestro bautismo no es como el bautismo de Juan, porque Juan dice, yo los bautizo con agua, pero el que va a venir los va a bautizar con el Espíritu Santo, ¿no? Y fuego, este fuego que nos lleva, que debe llevarnos, pues, que arde en nuestros corazones y hacerlo arder en los corazones de los demás. Ahora, no es solamente agua en el bautismo cristiano. Cristo nos va a decir ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 3 al 5, que hay que nacer de nuevo, de lo alto. O sea, nacer de nuevo, tiene que haber una regeneración del alma, ¿no? Y esta regeneración se da porque en el Génesis, en el capítulo 3, el hombre peca, ¿no? Dios le había dado un mandamiento, que podía comer de todo, ¿no? Pero tenía que ser obediente, no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero el hombre, instigado también por el demonio, no obedece él y peca. Entonces se desgracia, pierde la gracia santificante que es la vida de Dios en él. Cuando sopla, nos dice Génesis capítulo 2, su hálito de vida nos está transmitiendo esa vida espiritual, ¿no? Entonces, no muere el hombre físicamente, no muere físicamente, pero sí muere espiritualmente porque es arrojado fuera de la presencia de Dios. El cielo que estaba abierto
para él se cierra, ¿no? Por eso es que aquí el texto muy bonito que hemos leído de San Lucas nos dice en el versículo 21, ¿no? Que se abrió el cielo. Entonces, el bautismo nos abre el cielo, pero no queda ahí solamente, porque vamos a vivir 30, 40, 80 años, 90 años, y tenemos que seguir una vida de santidad todos los días de nuestra vida. San Pedro nos va a decir ahí en la primera carta, ¿no? En capítulo 3, capítulo 1, versículos 15 y 16, que seamos santos como Dios es santo y que lo seamos en toda nuestra conducta. De igual manera, San Pablo lo va a decir en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 y siguientes, que seamos santos en toda nuestra persona. Todos nosotros los católicos estamos llamados a evangelizar, a cristianizar la política, las ciencias. Todo tiene que estar al servicio de Dios y del hombre, ¿no? Entonces, este fuego del bautismo que nos da el Espíritu Santo tiene que arder en nuestros corazones para lograr la transformación de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros vecindarios y de todo cuanto esté a nuestro alrededor, ¿no? Entonces nos regenera el bautismo cristiano, el bautismo que nos trae Cristo. Y eso es lo que nos dice ahí San Pablo a Tito en su carta que le escribe en capítulo 3, versículo 5. ¿No? Le llama baño de regeneración en el Espíritu Santo y de renovación. Entonces, esa gracia que perdimos por el pecado original, lo estamos recuperando. Entonces, no es solo agua, no es que nos van a echar agüita nada más, no. Recibimos la vida de Dios en nosotros que nos la da el Espíritu Santo y nos hace hijos de Dios. Ahora, si nos hace hijos de Dios, no vayamos a pensar que el bautismo es solamente un acto social, un acto ritualista al que vamos a ir porque mi abuelo bautizó a mi papá, ¿no? Y mi papá me bautizó a mí y yo voy a bautizar a mis hijos. No, no, no es un acto así meramente tradicionalista o ritualista, un acto social para decir estoy cumpliendo. No, no es eso. Estamos logrando la vida de Dios en nosotros. Y ojo, este bautismo, el bautismo cristiano que recibimos, es un bautismo de compromisos. Este primero, el de llevar la vida santa, ¿no? Sean santos como yo soy santo, nos dice Dios ahí en Levítico capítulo 19, versículo 2, lo que decía San Pedro que les mencioné antes, que sin santidad nadie verá a Dios, carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 14. Entonces, muchos cristianos, muchos católicos están bautizando o bautizan a sus hijos ya sin compromisos de llevarlos a misa desde pequeños, llevarlos, presentarlos a Dios todos los domingos, no cuando se muere un familiar conocido, de aquí lo va a llevar dentro de 10 años, para que reciba su primera comunión. No, tú, papá, tu mamá, tienes un compromiso, si has traído hijos al mundo, tienes responsabilidad de que ellos se salven. Y no es solamente con el bautismo es solamente la entrada, nada más, a los demás sacramentos que también nos van a servir para luchar, tener este combate espiritual todos los años de vida que nos espera y mantenernos santos y llegar a la santidad, ¿no? Y morir en santidad y llegar a la santidad total allá en el cielo. Entonces, no te quedes, hermano laico, así sin interés de seguir una vida eclesial verdadera, auténtica, santa. Ahora pensemos también que las catequesis de una hora y media no están ayudando suficientemente. ¿Qué se puede aprender, pues, en una hora y media? Póngale 2 horas, incluida la asistencia, ¿no? No, hermanitos, seamos exigentes también con nuestros sacerdotes para que nos enseñen más. Ahora, si a una persona, pues, no le estamos dando suficiente, esta persona, pues, que se acostumbra así a lo mediocre, ¿no? Y tiene una vida mediocre,
¿no? Hay que ser exigentes. Nuestro Señor Jesucristo se dice que una frase muy dura, ¿no? Que a los chanchos no se le dan perlas. Entonces, hay que cuidar los sacramentos también, hay que cuidarlos. Entonces, pero una catequesis de 1 hora, acá, por ejemplo, en mi país, el Perú, la catequesis para el bautismo es de 1 hora y póngale 1 hora y media. Ya, 2 horas. Y es para adultos. Y de ahí estos niños van a esperar 10 años para la comunión. Obviamente se espera que las personas asistan todos los domingos a misa para que sigan conociendo más de la fe, pero ni aún así me doy con la triste sorpresa en mi familia, amigos, que aun cuando van a misa dominical, hay muchas cosas que no saben de la fe. ¿Por qué? Porque en homilía, después de 20 minutos, no se puede esperar que haya una explicación más profunda de la fe. Entonces, además de las catequesis, debemos promover, ¿no? Escuelas bíblicas, centros teológicos, parroquiales, para que la gente vaya. Y si no va, hay que insistir. Hay que utilizar este método del padre Luis Toro, que es maravilloso, que es eficiente. ¿Cuántos millones de personas están siguiendo, han vuelto a la iglesia y están siguiendo la vida cristiana por esta forma de predicar y de enseñar del padre Luis Toro, ¿no? Bien, entonces, recordemos, padres de familia, que el bautismo que le damos a nuestros hijos trae compromisos de educarlos en la fe y en la moral, y que está comprometida la vida misma si es necesaria. Entonces, no es que el bautismo sea algo nada más exterior y que nos vamos a quedar ya con la fiestita bonita, con el padrino, ahí nos reunimos con el resto de la familia, hacemos una fiestita, porque se ha hecho un acto así social, religioso. No, miren lo que nos dice acá San Pedro en la primera carta, capítulo 3, versículo 21, en relación al diluvio, a esa agua por medio de la cual en el arca que representaba la iglesia se salvó Noé y su familia. Y nos dice lo siguiente San Pedro: ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora lo salva, el bautismo salva. No esperaban de él una limpieza corporal, o sea, algo externo, sino que pidieron a Dios una renovación interior por medio de la resurrección de Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Eso que hace el Espíritu Santo en el bautismo nos regenera, y estamos llamados también nosotros a renovar nuestros pensamientos, quitarnos todos estos pensamientos de lujuria, de arribismo que hay en nosotros, de calumnias, de chismes, con el cual dañamos a muchas personas. Estos resentimientos, revanchismos y deseos de venganza que muchas veces tenemos, a veces entre esposos, entre trabajadores, compañeros, de equipo de fútbol, etcétera. No, es una radicalidad de vida la que estamos llamados a vivir en el amor, a vivir en la compasión hacia el prójimo. Y cuando hablo de compasión no me refiero únicamente a dar limosna, sino compasión, sentir un amor por el prójimo, por desearle el bien, ayudarle en el trabajo, etcétera. Y también para transmitir la fe, ¿no? Que arda nuestro corazón por hacer crecer y difundir la fe cristiana. Empecemos con los que están a nuestro lado. Si vamos viajando, conversemos un ratito sin querer, queriendo, y transmitirles algo de la fe cristiana. Miren lo que esta parte de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? que nos dice, capítulo 13, versículo 2 y siguientes. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíelos a realizar la misión, para lo que les he llamado. Bueno, luego que les impusieron las manos, nos dice el versículo 4, enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo bajaron al puerto de Seleucia y de allí navegaron hasta Chipre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
¿no? Empujados por el Espíritu Santo, llenos de este fuego del bautismo y del Espíritu Santo, salen en misión, realizan esta misión, ¿no? Bajaron, nos dice, ya partieron. Y eso es lo que tenemos que salir, ¿no? Elevar nuestras naves, ¿no? Y salir a predicar con, con contento, con alegría. Tendremos temor, pero sigamos adelante. Nos dará vergüenza, pero que este fuego del bautismo, este fuego del Espíritu Santo, ¿no? Lo ayudemos con oración y no decaiga. No es un símbolo nuestro bautismo, no es un acto social. No es que, como creen nuestros hermanitos que se separaron de la iglesia, que el bautismo es solamente un símbolo que manifiesta que ya hemos recibido a Cristo cuando ellos dicen, te recibo, Cristo, como mi Dios y Salvador, ¿no? Y que esta expresión pública se concreta con el bautismo, y que, pero nada más. Pero eso lo creen ellos, los hermanos separados, ¿no? El bautismo es regeneracional, transformador. El texto que hemos leído del Evangelio según San Lucas termina diciendo, tú eres mi hijo muy querido en quien tengo puesta toda mi predilección. Hermano, Dios nos ama y ha mandado a su Hijo Jesucristo para sanar nuestras heridas, para salvarnos. Muchos, desde niños, han sufrido violaciones sexuales, ultrajes, y muchos están teniendo cambios de conducta sexual. Muchos se operan, entre comillas, se cambian del sexo, algo imposible, pero así están engañados. Quieren introducir todas estas ideologías en los colegios y para que los niños, ¿no? Que no tienen suficiente raciocinio todavía, acaben, ¿no? Siguiendo una sexualidad contraria a lo natural. Hay que luchar, incluso dentro de la iglesia, a veces se levantan estas voces contrarias a la misma doctrina, incluso obispos y sacerdotes. Ya en el pasado, desde el principio, y ya lo vemos desde las páginas del Evangelio y también en la patrística, que obispos y sacerdotes cometieron pues herejías. Hay que rezar por ellos, y también hay laicos que secundan esto, ¿no? Y no, hermanitos, hay que hacer arder, que crezca este fuego del Evangelio en nuestros mundos, y si tenemos que luchar y ser división nosotros, pues seamos, lo asumimos, ¿no? Entonces, Cristo ha venido a sanarnos, a curarnos, y el primer acto es por el bautismo, que nos sana del pecado original y de todos los pecados que hubiéramos cometido. Hermanos, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y seamos verdaderos cristianos y asumamos nuestros compromisos de la vida cristiana tan bella y esplendorosa que Cristo Jesús nos vino a traer. Que el Señor los bendiga y compartan el video. Bendiciones.